Buenas tardes, mis amados hermanos. Espero en el Señor se encuentren muy bien de salud y les mando un saludo con mucho afecto para todos los que me van a ver en este momento, me van a escuchar. Y quisiera rápidamente, mis amados hermanos, compartirles una preciosa palabra que está en el libro de Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 2. Esto que les quiero compartir en esta hora es un extracto de la predicación Hombres Impíos, algo que prediqué hace unas semanas atrás, que verdaderamente me llamó mucho la atención y espero que también les llame mucho la atención a ustedes. Quiero que a través de la palabra quiero aprovechar y que el Señor pues nos revele algo muy importante para nuestro conocimiento, para nuestro discernimiento. Y me llamó mucho la atención en primera de Samuel capítulo 2 en el versículo 12, que oigan bien, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Permítanme orar rápidamente, mis hermanos. Padre amado, Señor, te ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que de la misma manera que tú me lo revelaste a mí, Señor, se lo reveles también a todos aquellos que escuchen este audio, Señor, y que todo sea para la edificación de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia. Desde ya, mi Dios, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos apreciar aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de primera de Samuel que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora bien, cualquiera de ustedes puede preguntarse quiénes eran estos hijos de Elí. Bueno, en el contexto, en el capítulo 1, podemos tener un poquito más de conocimiento acerca de estos hombres. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Como podemos ver, en ese capítulo, en el capítulo 1, versículo 3, nos está identificando a estos dos hijos de Elí que eran sacerdotes. Cualquiera hoy en día puede decir: wow, ¿cómo es posible que siendo sacerdotes Dios les llame a través de su palabra hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, según nos dice el versículo 12 del capítulo 2? Pues déjenme decirle que sí, eran hombres impíos, porque ahí mismo nos dice que no tenían conocimiento de Jehová. Una persona que no conoce a Jehová es llamado impío porque no tiene temor, no conoce la palabra de Dios y por supuesto, por consecuencia, va a rechazar a Dios y a su palabra. Es impío. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, eso nos deja claro que hoy en día muchos que se llaman pastores, apóstoles, profetas, que caen en ciertos pecados, no conocen a nuestro Dios y por ende son hombres impíos. ¿Por qué les digo eso? Bueno, porque ahí mismo en primera de Samuel capítulo 2 versículo 17 nos revela el primer pecado de estos hombres impíos, de estos sacerdotes que eran hijos de Elí, el sumo sacerdote. Leamos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Qué jóvenes? Los dos hijos de Elí, los dos sacerdotes.
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las menospreciaban. O sea, no les importaba lo que la ley en Levíticos decía acerca de cómo había qué había que hacer con las ofrendas a la hora de que las personas, el pueblo de Dios, trajera sus ofrendas para expiar sus pecados. Había un orden. Ellos no les importaba el orden, a ellos les importaba poco la palabra de Dios, menospreciaban las ofrendas de Dios y por consecuencia era pecado. Era grande el pecado, grande. Ese es uno de los pecados. Estos hombres habían cometido 3 pecados. El segundo pecado, ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 22 nos relata cuál era el segundo pecado de estos hombres impíos que no conocían a Dios. Dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué podemos apreciar aquí? Que estos hombres sacerdotes se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, dentro de ahí, del lugar, fornicaban. Ese era su segundo pecado, y todo por falta de ¿qué? De conocimiento de Jehová. No conocían, eran impíos. El tercer pecado grave lo leemos en el versículo 24 y dice: Elí, queriendo reprender a sus hijos, dice: no, hijitos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El tercer pecado de estos hombres impíos, sacerdotes, era que hacían pecar con sus actos al pueblo de Jehová. ¿Cómo aplica esto el día de hoy, hermanos? Ustedes han oído varios problemas que se han escuchado dentro de las iglesias, dentro de congregaciones, que el pastor se fue con la secretaria, o que algún hermano se metió con otra hermana y la esposa se enteró, y hay una serie de pecados dentro de las iglesias. Y no solamente precisamente puede ser pecados de fornicación, de adulterio, sino también robos. Cualquier pecado, hermanos, dentro de la iglesia nos está diciendo, nos está revelando Dios en su palabra que son hombres impíos. A mí me llama mucho la atención porque hoy algún pastor cae en pecado con alguna hermanita y lo primero que los demás hermanos dicen sin discernir es: no juzguen al pastor, pobrecito, cayó en pecado, no lo juzguen. No, eso no es lo que la palabra nos está revelando. Todo aquel ministro de Dios que cae en pecado, aquí el versículo 12 dice que son hombres impíos y no tienen conocimiento de Jehová. Punto. O sea, no le demos tanta vuelta al asunto. Ay, qué pobrecito que cayó, que hay que orar para levantarse. No. Que es un siervo, un ministro de Dios. No. No lo es. Simple y sencillamente no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque pecó contra Dios. Y miren, hermanos, muchas veces los pecados que se cometen dentro de la congregación traen a pecar también al pueblo de Dios, a todos los hermanos. ¿Por qué? Porque todos murmuran y todos caen en pecado. ¿Por qué? Por el pecado de estos hombres, por la vida depravada que llevan estos hombres, ministros, supuestamente son ministros de Dios. Es evidente su pecado y por consecuencia hacen pecar al pueblo de Dios. Si algo de esto ha sucedido en alguna de las iglesias donde tú has estado y por causa de esos pecados, de esos hombres que están liderando, déjame decirte que tú has pecado también. En alguna manera has pecado. Eso es lo que está revelando aquí, que por consecuencia de esos falsos ministros que están ahí, que son hombres impíos y que no conocen a Dios, que viven pecando y practican el pecado y no se arrepienten,
Por consecuencia, peca toda la congregación. Por consecuencia, peca todo el pueblo de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí en el versículo 4, donde Elí está reprendiendo a sus hijos y les dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces, hermanos, el hecho que seas sacerdote, profeta, apóstol, pastor, evangelista, maestro, si no lleva una vida ordenada conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, sino que está pecando y sigue pecando, no importa el título que tenga, es impío, es pecador, no conoce a Dios, está condenado por su propio pecado y necesita venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Y nosotros que somos parte del pueblo de Dios, que también sin querer hemos pecado por el testimonio impío de esos hombres impíos, necesitamos venir también en arrepentimiento y fe. No hay excusa. Necesitamos reconocer que hemos pecado delante de Dios. Pero gracias a que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo nuestro Señor, quien está a la diestra del Padre, abogando diariamente por nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Espero hayan comprendido esto. Así que muchas personas a mí me preguntaban: Pastor Fernando, ¿qué hay de esos ministros que pecan, pobrecitos? ¿Será que hay que verlos como ministros de Dios? No. ¿Qué son? Aquí la palabra de Dios dice que son impíos. No conocen a Dios y necesitan venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, tener un encuentro con Dios, y cuando hayan tenido ese encuentro, hayan nacido de nuevo, hayan venido en arrepentimiento y fe a Él, entonces van a ser conocidos por Dios y van a tener temor delante de Dios. Espero, mis amados hermanos, que les haya ayudado este pequeño extracto de la predicación Hombres Impíos. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Bendiciones, hermanos.